¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Me presento, soy el licenciado Miguel Ángel Vargas. Vamos a ver el tema de estadística, cómo ir realizando un ejercicio de estadística, ¿sí? Bien, tenemos, por ejemplo, las ventas del mes de enero. Vamos a minimizar nuestra calculadora. Tenemos el nombre de la empresa, la comercializadora, el nombre del vendedor, por ejemplo, Aguilera Alfonso. Y más abajo tenemos la tabla de ventas, que se selecciona tanto por días, de lunes a domingo, y por semanas, semana 1, 2, 3, 4 y 5. En este ejemplo estamos tomando en cuenta que son 30 datos de observación. Bien, el primer paso que se debe seguir es ordenar en la tabla, en este modelo, por días y por semanas, y realizar las sumas respectivas. En este caso, la suma por día. Todos los lunes tenemos 5 datos. Sumamos los 5 datos para saber cuánto es la acumulación en totales, ¿sí? Vamos a hacer el ejemplo con la ayuda de la calculadora, ¿sí? No se olviden esa parte. Entonces, la calculadora nos va a ayudar. Aquí tenemos, por ejemplo, 21 más 28 más 42 más 28. Nos da un valor de 119 bolivianos. Bien, tenemos ese monto que coincide con la tabla, ¿sí? De igual forma, hacemos lo mismo con los días martes, hacemos lo mismo con los días miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Bien, esa sería la suma de forma horizontal. Después hacemos la suma de forma vertical, ¿sí? Por semanas. Semana 1, semana 2. Vamos a hacer como ejemplo la semana 2, donde tenemos 21 más 28 más 35 más 42 más 42 más 14 más 21. Revisamos 2, 3 veces y nos da un valor de 203. 203 es el valor acumulado de la semana. Entonces, es favorable la revisión, constancia, revisar 2, 3 veces el ejercicio. Bien. Una vez que sacamos el total por días y el total por semanas, tenemos que verificar cuál es el dato más alto, ¿sí? ¿Cuál es el dato más alto? Entre todas las semanas, el dato más alto es la semana número 3 para nuestro ejemplo, ya que es el monto más alto. Entonces aquí abajo colocaremos mejor semana. Entre todos los días, el mejor día, el día que se ha vendido más de forma acumulativa es el día domingo. Entonces será nuestro mejor día, ¿sí? Ahora, para saber si esta tabla está bien hecha, también les dejo el tip de hacer la sumatoria de los totales de forma vertical y de forma horizontal. Estos dos valores tienen que salir el mismo valor para demostrar que hemos hecho muy bien el cálculo individual. Esa es una forma. Bien, una vez que tenemos nuestra tabla, ya tenemos nuestra tabla ordenada por días y semanas, mejor semana, mejor día. Entonces pasamos a continuar buscando más datos que nos pide el ejercicio. Tenemos la venta más alta, que es 161. Aquí tenemos que buscar cuál es la venta más alta entre todos, ¿sí? Por día, 161. Y por semana, 266. Aquí está.
Datos de observación van a ser los datos que tengo aquí, que me indica el Excel, 30 datos acumulados. Datos máximos y datos mínimos, en este caso la mayor venta ha sido de 42. Nos indica aquí 42 y la venta más pequeña o de menor valor de 14. ¿Sí? Entre todos los datos de observación tenemos que calcular el máximo de ventas y el mínimo de ventas. Posteriormente vamos a realizar el ejercicio calculando el intervalo de clase. ¿Cómo se calcula el intervalo de clase? Es el dato máximo menos el dato mínimo dividido entre 5. Este 5 puede variar, puede ser 3, puede ser 7 en algunos casos. En algunos libros ustedes van a encontrar con 3, ¿sí? Con 3, 3, 5, 7. Lo recomendable es que sea siempre un número impar para evitar estos problemas de cálculo, ya que para más adelante necesitaremos un término intermedio. Por eso es necesario un dato, una tabla de categorías con número impar. Bien. En muchos libros encontrarán que hacen de 3, en otros de 7. Lo recomendable es un punto intermedio que es el 5, ¿sí? El 5, ya que no es tan concreto como el de 3, ni tan extenso como el de 7, es un término medio, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es lo siguiente. Reunimos las 5 categorías. Una vez que calculamos, ¿no? Calculamos aquí, vamos a hacer nuevamente el cálculo. El máximo, utilizamos como está aquí en el ejemplo, la fórmula 42 menos 14 dividido entre 5. Nos da un intervalo, en este caso utilizamos esta tecla, 5.60, ¿sí? Es la variación que hay, que tiene que haber entre cada categoría. Entonces voy a armar 5 grupos de intervalos de 5.60. Bien. Entonces, ya tengo las categorías. La categoría regular es la neutra, la del medio, ¿no? Esta. Entonces, yo tengo también el caso de muy pésimo, pésimo, ¿sí? Muy pésimo, pésimo, y bueno y muy bueno. Tengo esos 5. Donde para sacar los grupos, agarro el dato más pequeño, que es 14, y le sumo 5.60 más 5.60. Nos da un valor de 19.60, que es este valor, ¿sí? Este valor de aquí, y este otro valor viene del mínimo, de ahí viene, ¿sí? Pueden pausar el video, sacar captura para hacer sus ejercicios. Ahora, para el siguiente dato, nosotros agarramos para este dato de aquí, para el 20.60, le aumentamos simplemente más 1, simplemente más 1, es decir, 19.60 más 1. Tenemos ahí el valor de 20.60. A ese valor le sumamos el intervalo de 5.60. Entonces, igual más 5.60, pero como le hemos aumentado un 1, también para que no nos varíe, le restamos menos 1 igual 25.20. ¿Para qué hacemos este artificio de sumar más 1 y menos 1? Esto nos va a ayudar para que tengamos bien en claro los grupos, ¿sí? Porque puede haber un dato que nos llegue, ¿sí? Que nos llegue de ventas de 19.60, y en muchos libros van a encontrar que en esta parte de aquí, en esta parte de aquí, en esa parte, le colocan la mayoría
el mismo valor, 19.60. Entonces, me dificulta completamente, ya que, vamos a usar otro color, 19.60. Me dificulta ya que eh, no puedo trabajar con un dato similar, porque si tengo un 19.60, ¿dónde lo voy a colocar? ¿Dónde lo voy a llevar? ¿Sí? Entonces, eso me afecta directamente, ¿no? Bien, por eso es que se hace ese método. Y lo mismo, vamos aumentando más uno, vamos aumentando en el siguiente, por ejemplo, 25.20, le vamos aumentando más uno, 26.20, y a ese valor le aumentamos más 5.60 y restamos menos 1 y nos da 30.80. Hacemos lo mismo, le aumentamos más 1 para saber cuál es el intervalo inicial, 36, a ver aquí, perdón, era 30.80, 30.8 más 1, aquí 31.80. A eso le sumamos 5.60 más 5.60 menos 1 nos da, a ver, 31.80, 31.80 más 5.60 menos 1 nos da un valor de 36.40. 36.40, vamos a copiar, 36.40 más 1 nos da el valor de 37.40. Y a ese valor simplemente de 37.40 le sumamos más 5.60 menos 1. Nos da exactamente 42. Nos tiene que dar el valor de 42, ya que 42 es el término máximo, ¿sí? Entonces, de esa forma tenemos el resultado. Bien, lo siguiente es sacar la frecuencia, ¿sí? Hay diferentes métodos para sacar la frecuencia. Vamos a utilizar uno, ¿sí? Uno en particular. Vamos a utilizar los colores. Aquí vamos a utilizar los colores. Aquí vamos a utilizar aquí el color rojo, aquí el color amarillo, aquí el color verde, aquí el color púrpura y aquí el color celeste, ¿sí? Bien, tenemos esos 5 grupos de colores. Entonces vamos a buscar del 14 al 19.60 cuántos datos hay. Tomando en cuenta, aquí tenemos que tomar en cuenta algo, que tenemos el valor, ¿sí? Tenemos el valor de 14, ¿sí? Hasta, nos dice 19.60. Entonces, ahí va a estar el 14, va a estar el 15, va a estar el 16, va a estar el 17, va a estar el 18, va a estar el 19, obviamente todos con sus decimales también, hasta el 19.60, ¿sí? Entonces, todo ese intervalo de 14, desde el 14.00 hasta el 19.60. Ahí estará el 14.01, 14.02, 15.20, todos estos datos van a estar, ¿sí? Van a estar. Bien, entonces eso vamos a buscar en nuestra tabla con color rojo. Bien, vamos a ir marcando para hacerlo más fácil. Aquí tenemos ya un 14,
del 14 al 19. Aquí tenemos otro 14, 19. Este 21 ya se pasa. 14. No tenemos más. Los 3 14. Bien. 3 14. Ahí está. 3 14. Del pésimo, que sería el amarillo, 2. Sí, 2. Aquí momentáneamente los vamos a pintar con rojo para que no nos distraigan. Y del pésimo viene del 20.60 al 25. Del 20.60 al 25. Aquí el 21 va a ser, porque es amarillo, del 20.60 al 25. 21, 20.60. No tenemos más. Nos indica que solo hay 2. Bien, solo hay 2. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a pintar para que no nos distraiga después. Bien, ahora el regular. Hay 9, nos dice. 26.20 al 30. 26.20 al 30. Este 26.20 al 30. Al 30. Ya tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como nos dice aquí, 9. ¿Sí? Aquí tenemos 5, 6, 7, 8, 9. No tenemos más. No tenemos más. Entonces está bien. Ese dato que hemos calculado está bien. Entonces aquí los tapamos. Los tapamos. Para que no nos perjudiquen. Después lo vamos a volver a desmarcar. No se preocupen. Solamente es una técnica para avanzar. Bien, del bueno es del 31 al 36. Nos dice son 2. 31 al 36. Sí, no hay más. No hay más. 2. Entonces está obedeciendo la lógica y los demás tendrían que ser 14. Entonces aquí voy a enumerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bien, están los 14. Como no hay más datos, nos tiene que dar la sumatoria, la cantidad. ¿Sí? Aquí vamos a revisar si está bien la sumatoria. Tenemos 3 más 2 más 9 más 2 más 14. 30. Entonces, de esa forma revisamos los datos de observación. Aquí volvemos a marcar, podemos marcar con celeste si quieren. Con celeste. Para que recordemos, ¿no? Indicar que ya no hay más datos, todos están marcados. Y ahora sí, los pintamos de negro. Bien, ya está. Para hacer una revisión posterior, ¿no? Pero esto hay que hacer 2, 3 veces. Bien, una vez que tenemos ya nuestro cuadro de frecuencias, otro método, hacemos lo siguiente. Cada valor dividimos entre 30. Cada valor entre 30. ¿Sí? Eso siempre va a ser entre el número de observación. Si tienen una tabla de 20 datos, porque puede darse que trabajen solo de lunes a viernes, van a tener 20 datos. Entonces, entre 20. Si trabajan de lunes a sábado, tal vez 24 datos. Entonces, eso va a depender de la semana, del mes y de las políticas de la empresa, ¿no? Entonces, cada valor dividimos entre 30. 3 dividido entre 30 nos da un valor de 0.10. Aquí lo aumentamos un cerito. 0.10. Aquí vamos a marcar. Bien. Tenemos otro dato. Aquí vamos a trabajar con el 2 dividido entre 30.
nos da un valor de 0.07. Bien, nos indica que está bien. 9 dividido entre 30, igual 0.30. Bien, está bien. Del 2, como ya hemos hecho, nos va a salir el mismo valor, 0.7. Y del último sacamos el 14 dividido entre 30. Bien, ya tenemos ahí 0. Redondeamos a 47. Bien, ya tenemos esos datos. Para los otros es más fácil, ya que simplemente tenemos que multiplicar por 100, es decir, 0.10 para saber cuánto vale en porcentajes, multiplico por 100 y me da 10. Es equivalente al 10%. Lo mismo en el otro, 7, 30, 7, 47. Bien, el monto más alto de los 5 es muy bueno. Ahí ya nos da una referencia que las cosas están bien, están yendo por buen camino. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Vamos bajando y aquí en una conclusión, una recomendación nos indica que agrupemos en grupos de 2. En este caso, el muy pésimo y pésimo, sacar una conclusión, el regular y bueno, sacar otra conclusión, y de forma individual, sacar otra conclusión del muy bueno, para el caso 1, caso 2 y caso 3. Entonces, para el caso 1, sumando el muy pésimo y pésimo, tenemos una aproximación de 17%. El 17% que nos ha ido mal. Del regular al bueno hay un 37%. Y del muy bueno hay un 47%. Nos indica que más o menos casi la mitad de los 30 días nos ha ido muy bien, que eso es lo óptimo, ¿sí? Lo óptimo, que eso es lo que se quiere. Obviamente, cuando tenemos el dato de muy alto, es que ya ha sobrepasado la meta. Ahora, eso también es otro análisis. Tenemos que saber en qué punto está nuestra meta, ¿sí? Para eso necesitamos saber cuál es la meta de la empresa, ¿sí? De acuerdo a su planificación. Es importante saber, por ejemplo, podemos tener una meta de vender mínimamente 30 bolivianos al día, ¿sí? 30.80. Entonces, ese valor se encuentra ahorita en nuestro sector regular. Entonces, sumamos desde ese sector, que sería el 30, esto ya es tomando en cuenta dónde se encuentra nuestra meta, ¿sí? ¿Dónde se encuentra nuestra meta? Nuestra meta puede bajar o puede estar en el muy bueno, dependiendo de cómo han sido nuestras ventas, ¿no? Porque aquí está haciendo una categorías que hacen directamente en base a los datos obtenidos, ¿sí? No está haciendo en base a nuestros parámetros de planificación, que es muy diferente. Entonces, si nuestra meta está entre 30.80, entonces tendremos un 30% más 7 más 47, tendremos el 84% de los días se ha vendido muy bien, ¿sí? Muy bien. Entonces, eso nos indica el 84% de nuestros días, es decir, 25 días de los 30 se han vendido muy bien, ¿sí? Y 5 días se han vendido pésimo y muy pésimo. Incluso, si aquí tomamos en cuenta, del 30 al 42 son 12, casi la mitad, o sea, casi se ha vendido la meta y la mitad de la meta. Entonces, eso nos apoya a que esos 5 días tampoco sean tan graves, ya que en forma numérica se ha llegado a unos buenos números, ¿no? Entonces, tenemos que entender que las ventas pueden ir cambiando, muy buenas, pésimas, todos los días. No siempre vamos a vender el mismo monto. Bien,
Entonces tenemos eso bien claro. Recordando que esta es la parte de estadística donde tenemos los datos a través de tablas, ordenamos y sacamos información. Y esa información posteriormente la clasificamos, ¿sí? Y sacamos conclusiones. Esa es la parte principal, ¿sí? Porque hacer los cálculos, como ven, no es difícil, no es complejo, no es muy moroso, es simplemente coordinar y saber lo básico en matemáticas. Tampoco aquí estamos usando fórmulas amplias ni demasiado científicas. Entonces, el enlace va a ser en la conclusión, ¿sí? El punto de inflexión en la conclusión. Bien. Posteriormente sacamos el histograma. El histograma vamos a tomar en cuenta el parámetro de 14. Aquí vamos a usar nuestro lapicito de color. El panorama. ¿Cómo hacemos el caso de un histograma? Tomamos el punto 0, el punto muerto, ¿sí? Con el dato de referencia. Por ejemplo, para el 3, el pésimo, aquí está el 3, ¿sí? Ahí está el 3. Ahí está el 3, ahí vamos a anotar. 3. Más o menos ahí estaría el 3. Entonces, muy pésimo tiene 3. El pésimo tiene 2. El regular tiene 9. Alcanza al enlace de 9. Está muy bien aquí. Nueve. El bueno está en 2, a la misma altura que el pésimo. Y el muy bueno está a la altura del 14. ¿Sí? A la altura de 14. Aquí vamos a hacer con otra línea. Entonces, tenemos ese parámetro de observación, ¿sí? Donde nos favorece. Tenemos un pésimo que está en 3. El muy pésimo, el pésimo, el regular, que es donde está nuestro punto de venta, ¿sí? Entonces, lo que nos importa es este sector. ¿Cómo le está yendo a este sector? Este otro nos tiene que importar, pero este, por ende, tiene que ser los valores más bajos, ¿sí? Aquí a este grupo tienen que entrar la mayoría de los días. Entonces, aquí tenemos un muy bueno, que nos indica 14 días excelentes. Buenísimos los resultados, ¿no? Entonces, como ven, la gráfica me enseña o me muestra de forma concreta. Ustedes ahorita le entienden a la gráfica sin entender a grandes rasgos la estadística. Se dan cuenta que ha habido un parámetro muy bueno, ¿sí? A simple vista. Eso es la función de las barras y tablas, ¿sí? Ahora, lo mismo pasa en el de círculos. Lo mismo, la misma lógica, ¿sí? Cumple esa función de muy pésimo, pésimo, mostrar, ¿sí? Mostrar la comparación de las categorías una con otra. Y aquí nos está mostrando la categoría muy bueno, ¿sí? Que casi gráficamente lleva la mitad. Está muy bien, está muy bien. Bien. Entonces los gráficos nos ayudan a eso, como contadores, como administrativos, como cualquier persona que quiere emprender un negocio y quiere saber sus resultados y explicar a los socios, a sus amigos, a los clientes, a los trabajadores, se ayuda con la estadística. Bien. Vemos el caso de la media aritmética. En el caso de la media aritmética, utilizamos los mismos valores,
¿sí? Los mismos parámetros, la frecuencia, solo que aquí sacamos el ingreso. El ingreso, como ven aquí, nuestro auxiliar, es simplemente la sumatoria de los valores de cada grupo de venta, es decir, 14 más 19.60. Cerramos paréntesis y como queremos sacar un promedio, dividimos entre 2 y nos da 16,80. 16,80. Y lo mismo vamos a hacer con los otros. Aquí, ahí están los auxiliares. 20,60 más 25 dividido entre 2 nos va a salir 22,90. ¿Sí? Bien, hacemos lo mismo. Aquí está el auxiliar. Para que el video no sea muy largo. Ahora, en el caso de X por F, es decir, ingreso por frecuencia, hacemos lo que nos dice. Hacemos lo que nos dice. Aquí abajo tenemos también los auxiliares. La frecuencia aquí, por ejemplo, es 3 por 16,80 nos da un valor de 50,40. Y hacemos lo mismo en cada uno, multiplicamos, ¿no? Multiplicamos el ingreso por la frecuencia, ingreso por frecuencia, ingreso por frecuencia. Aquí vamos a usar un poco más aquí. Aquí ya está, ingreso por frecuencia. Aquí vamos a hacer los símbolos, aunque sea, para que vayan practicando. Este archivo ya lo tienen. Si lo necesitan otras personas, otros radio virtual escuchas del canal, les dejo en el enlace el archivo en mi versión de Wakelate, donde pueden descargar ese archivo de forma gratuita. Les dejo el enlace. También se descarga otro material que les dejo ahí. Bien, les voy a explicar también cómo usar el Wakelate para los que no saben usar. Bien, entonces tenemos aquí los auxiliares de la media aritmética. Nos dice la fórmula es la sumatoria de la multiplicación del intervalo de clase por la frecuencia. Esto es la sumatoria de cada intervalo de clase por su frecuencia, ¿sí? Dividido entre n, que es el número de observación, 30. Entonces simplemente hacemos eso. Hacemos eso. La sumatoria nos da 976,70 más, dividido entre 30. Bien, ahí tienen 32,57. Entonces ahí tienen el valor, ¿sí? El valor de la media aritmética, que es un promedio de nuestras ventas, ¿sí? Es una forma de calcular un promedio importantísimo. Ahora tenemos otro método que es el cálculo de la moda, ¿sí? Que es lo mismo, solamente aquí para aclarar de dónde sale la frecuencia. Esa es la frecuencia acumulada, ¿sí? La frecuencia normal, diré, lo que copiamos. Aquí copiamos tranquilamente de nuestro grupo, de nuestra tablita principal, que hemos sacado más arriba. Copiamos los mismos datos y aquí solamente tenemos que tomar algunos datos. Vamos a colocar algunas flechas aquí. Pueden pausar el video y sacarle captura. Vamos a tomar en cuenta el dato del medio, ¿sí? Por eso les decía más antes, tenemos que trabajar con números impares, ¿sí? Porque cuando trabajamos con números impares es facilísimo calcular la media aritmética, la moda, la mediana, ¿sí? Ahora, L sub i, ¿qué es L sub i? Es el intervalo de clase inicial, eso es lo que nos dice. El intervalo de clase inicial es este, ¿sí? Es este. D sub 1 es donde está la frecuencia, pero aquí donde está la frecuencia, que sería el 9, ¿sí? Y D sub 1 es igual a la frecuencia menos la frecuencia, aquí vamos a ver con otro color, la frecuencia anterior,
esta es la frecuencia anterior y esta es la frecuencia posterior. Aquí vamos a colocar F1 más 1. F sub I más 1, oh, perdón, menos 1 ahí es, menos 1. Y el otro es F sub I más 1. Bien, ahí tenemos. Entonces, la frecuencia, es decir, donde estamos tomando es 9 menos la frecuencia anterior, que sería 2, y menos la frecuencia posterior, que sería también casualmente aquí 2. Restamos 9 menos 2, 7. 9 menos 2, 7. El intervalo de clase ya hemos calculado más antes, que nos sale 5,60. ¿Sí? Entonces, reemplazamos en la fórmula. Reemplazamos aquí en la fórmula. Pueden sacarle captura ahí. Bien. Reemplazamos en la fórmula. ¿Dónde vamos a tener esta información? La moda es la incógnita, L sub I, ya tenemos el dato, D sub 1, que es 7, D sub 1 que repite, D sub 2, que también es 7, y el intervalo de clase. Bien, ya tenemos ahí reemplazado en la fórmula. Posteriormente vamos haciendo paso a paso, ¿no? Lo recomendable es copiar los datos que que no requieren un cálculo por el momento. En este caso, copiamos estos de aquí. Para el ejemplo, solo estos estarían trabajando ahorita. Este es 7 más 7, de donde sale 14. ¿Sí? 7 más 7, 14. Bien. Posterior a eso, ya podemos convertirlo para usarlo en la calculadora. En la calculadora colocamos, esta calculadora es Casio, es muy fácil de descargar para PC. También les aconsejo la Scientific Calculator para celular. Bien, tenemos tal como está, 26,20, como está aquí, vamos a copiar. 26,20 más doble paréntesis, 7 dividido entre 14, paréntesis, por 5,60 y cerramos el paréntesis. Bien, eso nos indica un valor exacto de 29. Entonces, de acuerdo a la moda, nos sale 29. ¿Sí? Ahora, puede darse que en algún momento de los cálculos aquí nos salga 0. ¿Sí? En la parte de abajo nos puede salir 0. ¿Sí? Entonces, cuando sale 0, automáticamente colocamos 0, multiplicamos por el intervalo de clase y va a salir 0. Entonces, la moda va a ser igual al L sub 1. Es un caso, ¿no? Que puede darse. Bien, continuamos. Y por último, la mediana. En el caso de la mediana, nos indica que tenemos que igual distribuir la parte del medio, ¿sí? Seleccionar y tomar los datos que están con plomo. Ahí va a estar mi mediana, ¿sí? Ese va a ser mi punto de referencia para la mediana. Lo mismo, si me han entendido el anterior, es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. L sub I, el valor inicial, el intervalo de clase inicial entre los dos es el inicial, es el final de cada grupo. Número de observación, ya saben, 30. F sub I menos 1, ya saben, el intervalo anterior a la frecuencia, ¿sí? En este caso, esta es la frecuencia, el intervalo anterior, ¿sí? ¿Y dónde está la frecuencia? ¿En cuál está la frecuencia? Y el intervalo de clase que ya hemos sacado, ¿sí? Ahí tenemos los datos. Bien, solo que aquí falta el tema de la frecuencia. Vamos a explicar. El tema de la frecuencia nos ayuda a sacar este valor. Vamos a sacar con la calculadora. Tenemos que la frecuencia es 3, ¿sí?
Por ende, va a ir sumando para llegar al 30. Entonces, más este 3 va a ser el inicial. ¿Sí? Este es el inicial. Para sacar el segundo, sumamos lo que va a ir acumulando. Más 2 del segundo, la segunda categoría, del pésimo. Más 2, igual 5. Entonces, de ahí sacamos ese 5. ¿Sí? Este 5, ahora tenemos que sumarle más 9. Nos va a dar 14. ¿Sí? Nos va a dar 14. Si le sumamos más 9. Al 14 más 2, 16. Al 16 más 14, 30. 30 es igual a los 30 números de observación. ¿Sí? Entonces, ahí nos tiene que coincidir. De esa forma se saca la frecuencia acumulada. Repitiendo, copiamos el primero, le sumamos la frecuencia anterior, la frecuencia siguiente, que es 2, 3 más 2, 5. A ese 5 le sumamos la siguiente frecuencia, que es 9, 14. La siguiente frecuencia, que es 2, 16. La siguiente, que es 14, 30. Bien, de esa forma. Bien, reemplazando en la fórmula, tenemos lo siguiente. Tenemos el cálculo de L sub I, ¿sí? L sub I, número de observación, que ya saben que es 30, ¿sí? 30. Este 2 que viene por defecto en la fórmula. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre va a ser 2, ¿sí? Luego, frecuencia acumulada. Bien, aquí tenemos la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada. Y después la frecuencia normal, ¿sí? Y el intervalo de clase, que es 5.60. Entonces, reemplazamos la fórmula. Reemplazamos donde, ya saben, yo voy a mantener lo que no necesita cálculo hasta el momento. Ahí copio, tal como está, copio, copio. Aquí voy a hacer el cálculo en esta parte de aquí, ¿sí? 30 dividido entre 2 me va a salir 15 para el ejemplo, ¿sí? Entonces vuelvo a copiar lo mismo, vuelvo a copiar. Y más abajo hago el ejercicio. En esta parte de aquí voy a hacer. Esta parte. 15 menos 5, 10. ¿Sí? Y posteriormente copio lo demás y aplico como puedo aplicar en la calculadora. 26.20 más paréntesis, la resta 10 dividido entre 9. Cerramos paréntesis por 5.60 y cerramos. Nos da un valor de 32.42. Listo. Hasta ahí tenemos ya ese valor. Bien. Ese valor de la mediana. Bien. Esa es la forma de calcular. Como les he indicado, les voy a pasar este archivo para que puedan tenerlo en el Wakelate. Eso va a estar en el enlace, ya sea por Facebook o ya sea en la descripción de Facebook o en la descripción de YouTube. En ambos voy a colocar. Ahora, ¿cómo ingreso al Wakelate? Bien, en este caso, escribimos Wakelate. Tal como se escucha, Wakelate. Aquí creo que tengo mi acceso directo. No tengo mi acceso directo. Aquí. Es una página gratuita donde puedes tener material y prácticamente si ya estás inscrito o ya estás registrado, te va a abrir. Sí, te va a abrir. En este caso ya estoy registrado. Entonces yo voy a ingresar a mi Wakelate. Aquí, iniciar sesión. Voy a iniciar sesión. Entonces, en este Wakelate puedo guardar mis archivos. En este caso recordaré, creo que es con mi cuenta de Google, creo que he hecho. Ahí me sale Arte Show, pueden inscribirse al canal. Aquí un poco por el Zoom, lo vuelve un poco lento
el tema del Excel, PowerPoint, el Internet también. Entonces influye mucho, ¿no? Bien, va a reconocer mi cuenta y les recomiendo tenerlo aquí arriba, ¿sí? Aquí arriba. Vamos a ver también cómo aquí voy a guardar este enlace ahorita que me abra y les voy a pasar, ¿sí? Les voy a pasar el enlace. Aquí yo borro esto, borro esta parte y coloco hecho. Y aquí ya me aparece Wakelite. Bien, les voy a pasar el material, material de apoyo contable. Tengo bastantes enlaces. Aquí tengo 7 elementos, aquí tengo 4, pero vamos a ver qué tenemos aquí. Para ver también si les sirve. Vamos a revisar. El proceso administrativo, el carácter, cuadro de sumas y saldos. A ver, tenemos ese material. Vamos a ver el de Contaventuras, creo que ese es el más completo. Contaventuras. Sí, aquí tengo incluso aplicaciones para PC, videos tutoriales. Entonces, aquí les voy a pasar el enlace de este archivo. ¿Sí? Les voy a pasar. No se preocupen. Dejan su like. ¿Sí? Entonces, vamos a compartir esta carpeta. Bien, les comparto. Entonces, va a estar en la descripción tanto en Facebook como en YouTube. Bien. Quedamos ahí, bienvenidos a la era virtual, de ahí se descargan, buscan el archivo que va a decir ejercicios de estadística, entonces se descarga, ¿no? Aquí también hay un libro de sociedades, hay material diverso, que voy a seguir aumentando, por eso suscríbete al canal. Bien, quedamos ahí. Hasta luego.